Bienvenidos a un nuevo episodio de No Me Importa Podcast. Yo soy Ronald Nazar. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy muy entusiasmado de volver a grabar un episodio para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que no es tan, que no es tan llamativo en cuanto a popularidad y toda la cuestión, pero es algo a lo que debemos ponerle el ojo. Y esto, digamos que va dedicada o está hecho precisamente para el público venezolano en Chile, que son, según estadísticas que estaba buscando, casi 500.000 personas. 500.000 personas legales, obviamente, ¿no? También hay muchas personas ilegales, pero eso es otra cosa. El día de hoy voy a hablar sobre el por qué, según mi opinión, no es ya rentable abrir un negocio en Chile. Yo dividí todo esto en tres aspectos fundamentales. El primero es que el mundo en general está pasando por una crisis económica. Los negocios, el negocio de la bolsa de valores y el negocio inmobiliario está decayendo. En China han quebrado muchas empresas de infraestructura y de bienes raíces y no es un buen negocio para invertir, en mi opinión, en bienes raíces. Bueno, eso no lo estoy diciendo yo, eso yo estoy avalándome en cifras oficiales de los países más grandes del mundo, las potencias del mundo están entrando en recesión económica en cuanto a los bienes raíces. No es un buen momento. Eso, llevándolo a la economía actual en Chile, eso acarrea varias cosas. Globalizando todo, que el mundo esté económicamente recesivo, o sea, que estemos en una recesión económica, no es para nada alentador para cuando uno va a montar un negocio. ¿Ok? Eso quiere decir que muy probablemente lo que tú vayas a vender tiene un costo, ¿no? Ese costo probablemente va a subir en los próximos días, en los próximos meses o en el próximo año. Y eso no te conviene, sobre todo cuando estás empezando, estás dándote a conocer, tienes que invertir en otras cosas como publicidad, como tienes que acondicionar el local, los permisos que vas a necesitar para que estés legal, produciendo legalmente en el país y pagar impuestos, que es muy importante. Esto es lo primero. Si el mundo está pasando por un mal momento económico, no es recomendable montar un negocio. Hay otras inversiones por ahí que uno puede hacer. Ese es como el primer punto que es más macro acerca de este aspecto, ¿no? Lo segundo es socialmente. Socialmente no es un buen momento para los venezolanos en Chile. De hecho, no es un buen momento para los venezolanos en toda Latinoamérica. Nos tienen como ese enemigo público que a la política le conviene tener. Y por eso los medios de comunicación hacen mucho más ruido cuando la noticia o cuando el asesinato, el robo, el secuestro, lo que sea, lo hace un extranjero, en este caso un venezolano. Nosotros nos convertimos en el enemigo público más conveniente para la política chilena, para la política peruana, para la política colombiana o la política. En fin, todo eso quiero que sepan que lo estoy diciendo desde mi punto de vista y me hago responsable por lo que estoy diciendo, ¿ok? Pero en este punto, siendo un venezolano en Chile que quiere montar un negocio, no recomiendo que le pongas un nombre o que lo estigmatices como un negocio venezolano. ¿Por qué? Porque primero porque ya hay muchos negocios venezolanos que de cierta forma no hay demasiado negocio venezolano para el poco público que va quedando, que ese es el tercer punto, pero ya vamos a hablar de eso. Si uno lo estigmatiza, le pone una bandera al negocio, ya automáticamente ese chileno que se deja llevar por lo que dicen las noticias, que lo robó una vez un venezolano, que ha tenido algún problema con un venezolano, que ha tenido algún problema con un extranjero y que algunos son abiertamente xenófobos, mejor dicho, eh, ya es, automáticamente él no te va a comprar porque él no quiere nada con los venezolanos. De hecho, hay una campaña aquí en Chile que está rodando por Facebook, por redes sociales, Twitter y tal, bueno, X, perdón, que es no arriendes, no le compres, son como varias cosas. Yo cada vez que monto un video en TikTok que hablo de algo de Venezuela, tengo estos comentarios de mierda de esto que te digo, ¿no? No le arriendes, no le compres,
que no le vendas, algo así como que son como varias vainas que como que el chileno radical cree que uno va a dejar de vivir por eso, ¿no? Entonces, X. ¿Cómo va a poner la piedra a uno en realidad? Mi recomendación en este punto es que si quieres vender, tienes que quitarte la gorra tricolor, mejor dicho. Yo lo puse en mis historias en estos días, de hecho, de ahí sale el tema de este episodio, y mucha gente me dijo que saliera de aquí. La recomendación de la gente fue que saliera de aquí, porque esto se va a poner peor, se va a poner como Perú, que ya en venezolanos, ya, ya en Perú no hay muchos venezolanos, cosa que los números no, como te digo, los números no corresponden porque dice que en Perú hay casi 400.000 venezolanos, que es mucho, es muchísimo, y que somos la comunidad más grande de extranjeros en ese país, ¿no? Sinceramente, no tengo nada en contra de los peruanos para nada, todo lo contrario, me encantaría ir a Perú a comer, que es a lo que va la mayoría de la gente, pero no creo que Perú sea el mejor país para vivir, ¿no? Así como tampoco voy creyendo, y esto lo digo con toda la responsabilidad del mundo, no creo que Chile sea un país donde uno pueda envejecer. Por múltiples razones, pero después vamos a hablar de eso. Les prometo que después vamos a hacer un podcast de por qué no, por qué Chile no es un buen país. Anótenlo ahí. Vamos a anotarlo ahí. Porque Chile no es un buen país para envejecer. Pero para nada, para nada, para nada. Ese es el segundo punto. Si quieres vender, tienes que quitarte la gorra tricolor. Tienes que apartar nombres venezolanos, apartar estigmas venezolanos, banderas venezolanas de tu negocio. Si vas a montar un negocio, por ejemplo, como el de arroba soy nueva pastelera, ajá, viste, te metí la publicidad. Tiene que ser un negocio totalmente neutral. Que si tiene una identidad sea por otra razón y no por un tema de país, un tema de raza, para nada, para nada. Eso sería lo peor. O sea, cualquier asesor el de marketing te diría que la estás cagando si le pones bienvenido a, eh, no sé qué nombre puede ser, bienvenido a, no sé, Mini Market Maracaibo. Coño, marico, no seas mal. Mini Market Maracaibo, en serio. El rincón de la chinita, coño, es en serio. Y tú aún así crees que un chileno radical vaya a comprarte. Coño, no seas bruto. Obviamente que no. Es obvio que no. Tú también tienes que saber dónde estás parado. Tienes que saber dónde estás parado porque no es un buen momento no estamos viviendo un buen momento en Latinoamérica y no vas a gastar 15 millones en un minimarket que diga minimarket la chinita. Coño, por favor. O minimarket Caracas. Coño. Eso es una cosa lógica. Bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto es que el venezolano en Chile ya no abarca el mismo, primero no tiene el mismo estatus económico para nada, sobre todo con la segunda ola de migración, que esto yo no lo estoy diciendo de forma despectiva ni clasista, es una realidad. La segunda ola, la ola que llegó después de pandemia, es gente que estuvo llevando coñazo en Colombia, llevando coñazo en Ecuador, llevando coñazo en Perú y llega aquí sin papeles, posiblemente sin una forma de legalizarse en el país, de legalizarse en Chile, porque para nadie es un secreto que Chile está cerrando cada vez más las puertas para los venezolanos, de una forma silenciosa, que eso duele más, porque la gente que ya está aquí, que está haciendo vida y toda la cuestión, tiene la esperanza de poder legalizarse y pasa el tiempo y nada. Entonces eso también es injusto, las cosas como son. Primero, ajá, eso primero, que el venezolano no tiene el mismo estatus económico, por lo tanto no te puede comprar de la misma manera. Y segundo, que no somos la misma cantidad. Yo conseguí un dato por ahí y me lo grabé. Para 2019 nosotros éramos 925 aproximadamente, obviamente contando la gente que estaba legal en el país. 925.000 venezolanos en Chile. Casi 1 millón de venezolanos en Chile. O sea, es casi 1 millón de personas que te pueden comprar. ¿Ok? Eh, para noviembre de 2023 ya quedaban solo 526.000 venezolanos de forma legal y 150.000 aproximadamente que estaban ilegal. Estamos hablando de
ponte 660, 70.000 personas, 670.000 personas. Son 300.000 personas menos que hace 3 años, no, mentira, que hace 5 años. Es que jode, hay mucha gente que se ha ido para Europa, que se ha ido para Estados Unidos, que se ha devuelto a Venezuela. Esa rotación de gente hace que parezca que somos más los venezolanos que estamos aquí, pero en realidad, a pesar de que somos la comunidad más grande de extranjeros aquí, en realidad no somos tantos. Y el mercado no es tan grande como para la cantidad de negocios que había. Y voy a poner varios ejemplos de negocios que yo conocí que ya no existen. Por ejemplo, Panafood. Yo me presenté por primera vez haciendo stand-up en ese negocio y la semana pasada cerró por completo. Y yo estuve leyendo los comentarios y yo que conozco al dueño de Panafood respondía de una forma que él siempre responde, que es como él es bien jocoso, le gusta la comida y toda la cuestión. Y la gente le preguntaba, ¿por qué está cerrando? Y él respondía, bueno, obviamente porque no venía, no es rentable. Y así como le está pasando a él, así como le pasó, a ver, se me viene a la mente, bueno, Chicho, todo el mundo, eh, todo el que haya vivido aquí en Chile le comió una hamburguesa alguna vez a Chicho. Y Chicho llegó a tener 7 sucursales y ahora le queda una sola. Se le quemó un negocio o sea, ha sido como bien traumático lo que le ha pasado a él, pero eso también tiene otras aristas. Es que la comida venezolana aquí en Chile es realmente cara. Y o sea, es indiscutiblemente cara mira, a mí, ¿cómo te digo? Mi explicación a eso es que son productos importados. Pero en realidad no todo es así, porque ya se hace queso aquí, ya se hacen, bueno, los panes de las hamburguesas, las mismas hamburguesas, la mayoría de los productos, la mayoría de los productos son hechos aquí. Entonces, esa excusa de que no es que yo te cobro caro porque es un producto importado, no es tan así. Entonces, mm, y esto, mira, yo estoy explicando esto de la comida, de lo caro de la comida venezolana, de lo que yo pienso, porque por ahí han salido otras personas, que no voy a decir quién es, porque, coño, no quiero que me linkeen el episodio del podcast con ese ser, con ese tipo, pero la gente sabe quién es, eh, que habló una vez sobre las cachapas, ¿no? Y él lo hizo desde mi punto de vista con una mala intención y con la intención de generar una polémica, ¿no? Yo lo estoy diciendo con base y fundamento. No está bien que te cobren una cachapa en 15.000 pesos cuando tú puedes conseguir. Mira, el choclo que llega aquí es de Perú y es de Ecuador. Sí, son productos importados, pero no es tan caro, la verdad. Y yo no, digamos que yo sé más o menos de costos y de producción y de toda la cuestión. No soy un experto, pero sí te puedo decir que el costo de esa cachapa no llegaba a 5.000 pesos. Yo entiendo que si tienes un local semi-premium en una buena zona de Santiago, puedas cobrar tu cachapa más cara, ¿no? Pero Pedro Pérez, que tiene un negocio pequeño y que tiene un empleado o 2 empleados, no me justifica que las cachapas sean tan caras. Hay otro negocio que es de unos amigos míos, que es Masita Bistro. Yo hice mucho tiempo publicidad con ellos y ellos también tuvieron que cerrar sus puertas en Santiago y son de Rancagua, tuvieron que, bueno, en realidad son maracuchos, ¿no? Pero ellos montaron su sede principal en Rancagua y son una referencia de cachapa en Rancagua, ¿ok? Pero imagínense, estamos segmentando muchísimo el público, ¿no? Ya no ni siquiera es Santiago, ya es Rancagua, que es mucho más pequeño, que es mucho más alejado, no sé qué. Y él intentó venir de hecho montó uno en Santiago y uno en Providencia y no lo logró por X y razones. eh, Estaba en un patio de comida que para mí no le favorecía. eh, múltiples cosas que ya nosotros conversamos y que es súper pana. eh, Súper pana ese carajo, ¿no? Pero bueno, la gente, eso es el riesgo, pues cuando uno va a montar un negocio tiene el riesgo de fracasar. Y ese es el problema, que los negocios venezolanos, que esa es la otra arista de lo que iba, que el negocio venezolano quiso crecer mucho en vez de afianzar la base que tenía. Le pasó a Don Pan, que Don Pan llegó a ser una de las panaderías más grandes,
de Santiago, o por lo menos con sucursales en Santiago, y dictaba cursos y se mostraba como un negocio sólido. De hecho se vendía como un negocio sólido que más adelante sabríamos que no era así, ¿no? De hecho, muchos emprendedores que yo conozco le compraron el curso, y era un curso carísimo, como de 400 lucas, 500 lucas, ¿no? Y eh, digamos que también es que también es que yo siento que la gente que tiene 1 o 2 años buenos ya se quiere vender como que es un gurú de la economía y de los negocios. Y no es así. Gente que tiene, no joda, 50 años haciendo negocios, fracasa. Entonces, el que tú tengas una fórmula que te haya funcionado 2, 3 años no quiere decir que eso va a funcionar siempre, sobre todo en esta economía de mierda que estamos viviendo, que tenemos ya años viviendo. Eh, y por último, que es el cuarto punto que yo no mencioné en Instagram, pero que quisiera agregar, es que se viene, lo que yo pienso, lo que yo creo, por lo que yo he visto, se viene una crisis eh, mundial de bienes raíces. La gente, de hecho ya en 2022 aumentaron los intereses hipotecarios, y eso hace que la gente tenga que pagar más por sus casas, tenga que pagar más por los créditos hipotecarios. Eso solo, lo único que va a hacer es que la gente no pueda pagar. Y si la gente no puede pagar, las van a embargar. Y si los embarga, va a haber mucha gente en la calle. Entonces todo es como una cadena. Pasó en el 2008 con la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que todo se volvió verga, e incluso afectó, bueno, tengo que decir las cosas como son. Tengo que decir que Venezuela no se vio tan afectada cuando eso, porque Chávez estaba con la locura del precio del barril de petróleo a $100. Y bueno, un país petrolero pequeño como Venezuela, con un petróleo a $100 el barril, era como, bueno, era Arabia Saudita, pues, demasiada plata. Entonces nosotros prácticamente, por decirlo de alguna manera, no nos vimos afectados con esa crisis económica. Eso es lo que yo leí. Yo estaba joven, muy chamo, y no me acuerdo, estaba yo en el liceo, imagínense. No le metí el ojo a eso en ese momento. Pero si ocurre otra explosión de alguna burbuja, que sería una burbuja inmobiliaria, que ya existe, eh, obviamente nos afectaría a todos. De hecho, ya está empezando a afectar a Chile. En Chile hay 10.000, bueno, en Santiago hay 10.000 departamentos desocupados, que son de gente que los compró y que seguramente estaba pensando hacer negocio con eso. Mire, yo pago mi dividendo con el arriendo, y no está pasando. La gente está sacando de su bolsillo para pagar el arriendo de un departamento, de una casa donde no vive. Entonces ahí es donde se complica toda la cuestión, porque el negocio en el papel es muy sencillo. Yo compro un departamento, lo arriendo por encima de lo que me costó el dividendo, y así puedo pagar el departamento y que me quede algo de ganancia. Eso lo estaba haciendo todo el mundo, todo el que tenía, por lo menos, para sacar un departamento. Cuando tienes una población migrante creciente, es muy bueno hacer ese negocio. Pero cuando ¿cómo se llama? Ese, esa estadística va a la baja, se vuelve muy riesgoso eh, tomar este tipo de negocio. El detalle es que los créditos hipotecarios aquí se pagan a 10, 15 y 20 años. Eso es muy riesgoso, la verdad. Pero lo que quiero decir es que en un momento eso fue un buen negocio, o se veía un buen negocio, pero no estaban contando con que esto que está pasando ahora podía pasar. Y lo que se espera, y lo que, no sé, yo no, porque yo no soy ni siquiera un estudioso de los bienes raíces, para nada. Es que yo tengo como un instinto, no sé si me explico, y de repente me estoy equivocando, pero quiero compartir esto con ustedes. Que se puede venir, así lo voy a decir. Se puede venir una crisis inmobiliaria mundial. Y uno de los países de Latinoamérica que más va a sufrir es Chile. ¿Por qué? Porque Chile tiene el, el- el costo de los bienes raíces en Chile es muy elevado. Y como son muy caros, la gente que está invirtiendo en eso va a sentir mucho más el golpe
cuando los números estén en rojo. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas personas están vendiendo departamentos, incluso se están viendo departamentos más económicos que hace 2 años, sobre todo en zonas como Estación Central, La Cisterna, Quinta Normal, ¿cuál fue la otra? El Bosque, San Bernardo, porque primero que la gente quiere vivir cerca del centro. Esos departamentos todavía mantienen su valor, pero se está viendo una baja de precios a pesar de que están aumentando los intereses. O sea, es un escenario poco favorable para las personas que quieran invertir en bienes raíces. Solo les digo que estudien bien los mercados, estudien bien lo que está pasando, estudien bien en la movilización migratoria que hay, que ciertamente entran y salen muchos, por decir una nacionalidad venezolana, pero también se están yendo muchas personas se están yendo, muchas. Yo, en mi experiencia personal yo viví 4 años en un bloque, estos bloques que son, de hecho, había 1078 departamentos donde yo vivía, muchísima gente. Y yo puedo decir que hubo un momento en el que habían por lo menos 1000 departamentos ocupados. Por lo menos, no, yo diría que estuvieron todos ocupados, pero no quiero pasar pero no me quiero poner como extremista. Digamos que hubo 1000 departamentos ocupados un tiempo. Y antes de yo irme, que yo me mudé de esos departamentos porque los costos eran muy elevados y bla, 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 y después les explico por qué. Y después puede ser que hagamos un episodio de eso. Quizás pídanlo en los comentarios. Eh, Después de eso, empezó a bajar, hubo una curva súper descendente de que se iban 4 o 5 familias todos los fines de semana, hasta que cuando yo me vine, ya habían, ya habían muchos departamentos solos, pero cuando les digo mucho es muchos, o sea, estamos hablando puede ser el 30% de los departamentos solos, puede ser. Y yo fui hoy, porque estaba haciendo Uber, fui hoy, pasé y no se ve el mismo movimiento de gente y fui a las 8 de la noche, cuando estaba llegando la gente del trabajo, que no se podía subir por los ascensores, que estaba todo el coge culo, no, estaba solo. Y eso me llamó mucho la atención. Primero, la gente ya considera a Santiago de Chile como un país, perdón, considera a Chile como un país muy caro, en el que es muy difícil crecer, en que es muy difícil mantenerse, muy caro para vivir. Y segundo, si hay un tema de discriminación, que lo hay, porque no hay que tapar el sol con un dedo, porque también hay que decir que mucha gente que vino, muchos venezolanos que vino a joder, que también lo hay, se está convirtiendo en un escenario en el que, mira, no es bueno vivir aquí. Y eso es una realidad. Entonces, si usted está, para concluir y cerrar completamente el episodio, si usted está pensando en montar un negocio en Santiago, yo le recomiendo, primero, que no lo haga, no es un buen momento. Y segundo, si lo va a hacer, porque usted tiene una conozonada, tiene un buen producto, tiene un buen equipo para hacer publicidad, marketing, tiene lucas cómo mantenerlo y tenerle un colchón por si no funciona durante unos meses. Si usted quiere hacerlo, al final, y usted toma la decisión de hacerlo, no lo haga con un nombre venezolano, no lo haga con un estigma venezolano, ni colombiano, ni haitiano, ni ecuatoriano, ni peruano, a menos que sea comida peruana, que es un tiro al suelo, es un éxito seguro, pero no lo estigmatice porque está segmentando demasiado su negocio. Y eso no le conviene, porque usted lo que quiere es que le compre. Dicho esto, muchísimas gracias por haber escuchado el episodio. Creo que fue un episodio bueno. Creo que este ha sido mi mejor episodio del podcast, lo que va del podcast. Espero que lo hayan tripeado. Por favor, suscríbanse al canal. Compártanos si les parece interesante este tema. Coño, comenten abajo y hablamos un rato. Y si les parece más interesante, síganme en Instagram, @RonaldNazar, que les estoy dejando las redes. En TikTok, que a veces hago mariqueras. Yo sé que hago mariqueras, yo lo sé. Pero a veces nos ponemos serios como en este momento, porque también esto es un tema serio. La plata es un tema serio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.